El valor de referencia absoluto de una fórmula o de una función queda definido por el símbolo de pesos. Cuando yo coloco el símbolo de pesos en una celda, en una fórmula, cuando la estoy escribiendo, le estoy diciendo, no quiero que te desplaces. Pero recuerden que el nombre de la celda está compuesto por dos elementos. Una columna, en este caso la A, y una fila, en este caso 1. Una columna, en este caso C, y una fila, en este caso 2. De manera que si yo quiero que no se desplace de los renglones, yo tendría que poner lo siguiente. Igual, quedamos que estamos trabajando con A2 multiplicado por, porque es la conversión, por C2, pero no quiero que se mueva de C2, entonces pongo C pesos 2. El símbolo de pesos le está diciendo al que cuando yo lo rellene, esta fórmula no se desplace del número 2, o sea, de la fila número 2. Es válido también poner para columnas. De manera que si yo pongo pesos C, pesos 2, también es válido. Excel por default trabaja las dos, tanto filas como columnas. Para poder colocarle el símbolo de pesos se puede hacer con el teclado, o bien cuando estén escribiendo, cuando hayan terminado de escribir C2, pulsen la tecla F4. F4. ¿Qué hace F4? Activa el modo absoluto, pero Excel maneja únicamente de forma predeterminada regula en columna, saldría como el ejemplo de aquí abajo. Ok, ahora una vez que ya hayan colocado igual a 2 asterisco C pesos 2 o igual a 2 asterisco pesos C pesos 2, denle enter, posiciónense otra vez en la B2, toman el punto y arrastrenlo hacia abajo con el mouse o copien y peguen hacia abajo, y van a darse cuenta que ahora las operaciones hacia abajo sí van a estar funcionando. ¿Por qué? Porque la referencia relativa va a estar trabajando sobre A2. Cuando lo arrastren va a ser A3, A4, A5, A6, A7, etc. Pero la referencia absoluta está trabajando sobre el número 2 o sobre C2 según como lo hayan escrito. ¿Sí? Eso significa que entonces cuando la arrastren le estoy diciendo no te desplaces ni de C ni de 2 o no te desplaces únicamente de la fila número 2. ¿Ok? Entonces voy a borrar esto. Cuando yo coloco el símbolo de pesos voy a poner aquí C2 como ejemplo. El primer símbolo de pesos indica inmovilidad. Al rellenar en la columna. ¿Cuál columna? Pues la columna C, que es la que se está mostrando ahorita en estos momentos. Y cuando yo coloco indica, el símbolo de pesos antes del 2, indica inmovilidad. Al rellenar la fila. ¿Cuál fila? La fila número 2. Pueden escribirse los dos o puede escribirse uno. Puede escribirse pesos C, 2. Puede escribirse pesos C, pesos 2, o puede escribirse C, pesos 2, como en el ejemplo anterior. Es indistinto. ¿Ok? Una vez visto esto, entonces, en cuanto a trabajo de operaciones matemáticas, ya se pueden realizar con toda confianza las operaciones que ustedes deseen de fórmulas, pero de funciones todavía no. De funciones nos hace falta ver que no nada más existen funciones matemáticas, también hay trigonométricas, de base de datos, de texto, estadísticas, etc. Es un poquito más complejo. Pero una regla de las funciones, para que no tengan tampoco problemas al trabajarla, es que todas las funciones empiezan con igual, todas las funciones se escriben por el nombre de la función, le voy a poner nada más función, y todas las funciones van a tener sus parámetros. Entonces, como la función suma, que habíamos puesto igual suma, voy a poner otro ejemplo diferente, a 1, 2 puntos, a 100, así.
Aquí le estoy diciendo que sume todo lo que esté entre A1 y A100. Pero hay funciones más complejas, como la función sí, igual, sí, abro paréntesis, y esto trabaja de esta forma. Condición, coma, caso verdadero, coma, caso falso. Ya no me alcanzó a poner a escribir caso, que estoy demasiado en la orilla. Sin condición, caso verdadero, caso falso. Si yo no pongo estos tres parámetros para la función sí, no va a funcionar. Ahorita no estoy explicando de qué consiste la función sí, sino cómo funcionan, valga la redundancia, las funciones, cómo trabajan las funciones, cómo tengo que hacer yo para que trabajen las funciones que yo pueda utilizar. ¿Ok? Bueno, estos son ejemplos nada más. Como las funciones tienen parámetros, muchas veces una función una fórmula puede ser parámetro de otra. Entonces eso se conoce como funciones anidadas. Más adelante se verá, solo escribo la sintaxis. Una función anidada es esta, aquella que es parámetro de otra función. Entonces puedo tener aquí mi función 1, paréntesis, mi función 2, aunque sea la misma función, por ejemplo, función sí, función suma, o función sí, adentro es invariable, siempre y cuando tengan lógica de ser las funciones función 2, paréntesis, parámetros, cierro paréntesis, toda la función 2 es parámetro de la función 1. Luego entonces se dice que la función 2 es una función anidada. ¿Por qué? Porque la función 2 es parámetro de la función 1. Las funciones anidadas nos ayudan a hacer operaciones mucho más complejas en menos espacio. Pero por el momento vamos a dejarle hasta aquí y veremos algunos ejemplos ya en el próximo ejercicio de lo que son funciones normales combinadas con fórmulas y algunos ejemplos avanzados de funciones. Ahorita lo único que se tocó el tema fue de cómo trabajar con fórmulas, cómo trabajar con funciones, cómo utilizar los elementos que Excel me da con los parámetros y los ejemplos simples que hemos visto. Se pueden desarrollar algunos ejemplos más complejos y eso lo podrán ver en la plantilla de ejercicios que se podrá editar o colocar en la página próximamente. Ok, por lo pronto eso ha sido todo. Muchas gracias por la clase de hoy.